¿Qué quiere decir o qué es un brote psicótico? Un brote psicótico en realidad es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos que son elementos que puede ver el observador, la familia, el cuidador, la gente que se encuentra en el medio del paciente, y síntomas que son los elementos que el propio paciente refiere. Entonces, encontrando en toda la medicina, encontrando un conjunto de síntomas y de signos, o sea, lo que uno ve y lo que se ve de la persona, se pueden definir lo que se llaman síndromes. El brote psicótico es un síndrome, o sea, quiere decir que no es una enfermedad. Y como síndrome, o sea, un diagnóstico definitivo. Y como síndrome puede tener múltiples causas, que puede tener que ver con consumo de sustancias, que puede tener que ver con enfermedades de tipo psicótica de base, intoxicaciones, etcétera. Si bien lo que es interesante pensar para poder entenderlo es que es un síndrome caracterizado con cuatro elementos fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que generalmente la persona tiene presencia de delirios, puede tener uno o varios de estos elementos. Uno es la presencia de delirios. O sea, el delirio es una idea absurda o inverosímil, digamos que generalmente son muy evidentes en este tipo de cuadros, ¿no? Pacientes que dicen soy Napoleón, soy el rey del mundo, etcétera. Cuestiones que son totalmente absurdas e inverosímiles. Eh, y totalmente incorregible frente al medio la gente que lo trata, lo trata de discutir de que eso no es así. También otro elemento son las alucinaciones, que es la presencia de un registro o percepción sensorial sin tener el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene un registro, ve visiones, ve cosas que no están o escucha voces de personas o de personas como lejanas que no se pueden constatar, que no se pueden ver. Hay un estímulo que la persona recibe, pero que no se puede constatar en el medio. ¿Ah? Ve cosas que no hay. También la pérdida del sentido de la realidad o pérdida del juicio de realidad, que se llama también, que se puede entender como la incapacidad para interactuar adecuadamente con el medio. ¿Ah? O generalmente esto es un poco más complicado de entender, pero se acompaña de una pérdida de los valores preventivos, o sea, falla la capacidad de ver e interactuar con el medio. Por ejemplo, jugar con un arma de fuego, subirse a un lugar donde la persona se puede precipitar y hacerse daño, etcétera. Cuestiones que normalmente la persona no harían y que inclusive hasta podrían poner en riesgo, lo podrían poner en riesgo a sí mismo o a su entorno. Por otra parte, también el último elemento sería la desorganización de la conducta, o sea, todo lo que le va pasando a la persona no tiene una finalidad, ¿ah? No sigue una idea o una tarea o algo que hace la persona acompañándose de otra cosa, como si tuviera un destino o quisiera hacer algo. Eso básicamente es la desorganización, o sea, que cada conducta no tenga sentido con la otra. Generalmente este tipo de cuadros se va instaurando en pocos días, o sea, es agudo. ¿M? El inicio es rápido y es muy probable también que el cuadro, recibiendo tratamiento adecuado, por supuesto, se pueda recuperar rápido también, pudiendo ser provocado por varios síntomas, pero es muy común que debajo pueda haber, es muy común, pero no siempre, algún tipo de trastorno mental primario, como podría ser un trastorno bipolar, una esquizofrenia, etcétera, un cuadro psicótico de base y que un brote psicótico sea la manifestación de la descompensación de ese cuadro de base. ¿M? Eh, Son cuadros que siempre requieren un manejo eh, por medio de hospitalización, internación, digamos. Son cuadros de alta complejidad, sobre todo si consideramos que la persona o su entorno se encuentra en riesgo. Por otra parte, la excitación psicomotriz o la agitación psicomotora es una cosa que es muy común entre los emergentólogos, médicos que realizan guardias, no necesariamente psiquiatras. Viene la persona a la guardia o viene la persona a la consulta en un estado de profunda inquietud, ¿ah? Agitación, gestos, deambulación, etcétera. Digamos, muy, muy anormales y que también ponen en riesgo
por lo general pueden o no poner en riesgo a sí o a terceros. Eh, Al igual que el brote psicótico, el estado de agitación es un síndrome, o sea, no un diagnóstico definitivo, y también puede estar relacionado con cuadros de base que pueden ser psicosis, cuadros psicóticos, abstinencia de sustancias, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, alteraciones del estado de conciencia. Puede contenerse o puede requerir hospitalización. Pero estamos hablando entre estos dos síndromes, estamos hablando de que en plena agitación, la presencia de delirios, la presencia de conducta desorganizada, etcétera, podría indicar que puede ser que podemos estar frente a un cuadro psicótico, o si simplemente predomina la agitación, la inquietud psicomotora, podemos pensar de que estamos frente a una excitación psicomotriz. De cualquiera de las dos maneras, es muy probable que se esté frente a una situación de un paciente que requiere internación, que requiere abordaje especializado y bueno, y que esta sea una necesidad para la compensación y para que se pueda recuperar. Bueno, espero haber podido ser lo más explicativo posible. Y para cualquier duda, consulta, tenemos nuestros canales habituales en nuestras redes sociales y nuestra página web.